Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro culto de adoración de este día domingo, así que les invitamos a estar en actitud de oración. Vamos a escuchar el preludio y también vamos a escuchar el llamamiento a la adoración, que lo encontramos en el Salmo número 8. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Vamos a tener la oración de ofrecimiento y la oración de confesión de pecados. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Padre, porque nuevamente podemos estar ante tu presencia, alabando y glorificando tu bendito nombre, Señor. En este momento venimos ante ti, ofreciéndote este culto que sea únicamente de adoración a ti, Padre. Esperamos que sea de agrado a tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se están conectando en estos momentos para unirnos en uno solo para alabarte, Señor. Te pedimos también por cada una de las personas que nos están viendo a la distancia. Te pido que tú los bendigas, los que aún no conocen de ti. Te pido que este momento sea para tocar cada uno de sus corazones, Padre. También, Señor, te queremos pedir perdón por nuestros pecados, porque constantemente te hemos fallado, Señor. Aunque queramos hacer lo bueno, muchas veces hacemos lo malo. Aún sin darnos cuenta, Padre, te fallamos. Perdónanos, Señor. Te pedimos que limpies nuestro corazón, que lo hagas blanco como la nieve, Señor, tal y como dice tu palabra. Bendícenos, Señor, queremos estar ante ti limpios, Padre. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Cantemos con gozo el himno número 391, Suenan melodías en mi ser. Del Dios del cielo y un canto melodioso robador, lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser de un santo celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor que en mi ser él derramó. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya la gloria del gran trono en derredor, cantar con gozo y con gratitud alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un
Hermanos, vamos a hacer la oración de gratitud por la iglesia. Siendo así, hermanos, pues inclinemos nuestros rostros y demos gracias a nuestro Dios. Señor, en esta hora reconocemos tu gran poder, tu gran misericordia para cada uno de nosotros. Tú nos has guardado, Señor, nos has transformado, nos has hecho libres por medio de Cristo Jesús. Estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos has librado de las cadenas que anteriormente teníamos, que estábamos presos al pecado, Señor, y ahora por medio de esta libertad podemos alabarte. Podemos también gozar de comunión contigo, de tu compañía, Señor. Sin duda, ese motivo es el más grande que nosotros tenemos para agradecerte, porque has transformado nuestras vidas, nos has dado un nuevo rumbo, Señor. Te agradecemos por eso. Pero también te agradecemos, Señor, porque también nos has dado todo lo que necesitamos en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Tú has estado con nosotros en todo momento, nos has guardado. Y esta pandemia, Señor, ciertamente a algunos de nosotros nos ha tocado, a algunos, tal vez a algunos familiares. Sin embargo, permanecemos de pie, Señor. Te damos gracias porque tú nos has guardado, tú has estado con nosotros, nos has fortalecido. Y en esta hora, Señor, también te damos gracias porque sabemos que es por ti que llegaremos al fin de esta pandemia y al fin también de todos los planes de este año, Señor, tomados de tu mano en victoria, Señor, y gozosos por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, porque tú nos das esa garantía. Gracias porque nos has dado promesas en las cuales nosotros podemos confiar, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, Padre. Te alabamos, te glorificamos por eso. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es para nosotros un gusto, un placer darles la bienvenida a estos momentos de adoración. Estamos gozosos porque sabemos que la presencia de nuestro Dios está constantemente con nosotros, que ciertamente cada uno de nosotros estamos en nuestros hogares, pero estamos alabando a nuestro Dios, que nos ha dado todo y que es nuestro todo. Así, con ese gozo, hermanos, vamos a entonar el himno número 404, Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentra percibidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentra percibidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Llegó el momento de escuchar la voz de Dios y para ello vamos a buscar en nuestras Biblias en Salmo número 78, versículos 1 y 2. Salmo 78, versículos 1 y 2.
Y dice la palabra de Dios: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Amén. Ahora busquemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Mateo 13, versículos 18 al 23. Y dice la palabra de Dios: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. También busquemos, hermanos, igualmente en el Nuevo Testamento, en Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. Gálatas 3, versículos 1 al 5. La palabra de nuestro Dios dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Entonemos el himno número 330, Cristo está conmigo. Cristo está conmigo, qué consolación, su presencia aleja todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy, no tengo temor. Me ha prometido, siempre contigo estoy, no tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están, Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dice, soy tu defensor, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy, no
ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Escuchemos la palabra de Dios que tiene por tema: ¿de verdad me estás escuchando? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Y cuánto de eso que le dedicas estás aprendiendo y entendiendo? Esa es la pregunta que nos vamos a estar haciendo el día de hoy, hermanos. Vamos a estar examinando nuestras vidas nuevamente a través de escuchar la palabra, a través de que la palabra alumbre a nuestros corazones y ella nos convenza de lo que estamos haciendo, que nos evalúe y entonces que nuestro Señor nos dirija. Antes de esto, hermanos, vamos a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, en esta hora te agradecemos por todas tus bendiciones. En esta hora también, Señor, estamos al pendiente de tu llamado, estamos al pendiente de tu palabra. Queremos escucharte, Señor, solamente a ti. Por lo cual te pedimos que utilices, Señor, todos los medios necesarios para que nuestras vidas puedan ser transformadas por medio de escuchar tu palabra. Señor, que este mensaje llene nuestros corazones, que nos rete, Señor, pero también que edifique a cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros a través de este mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, pues el día de hoy tenemos por tema: ¿de verdad me estás escuchando? Es una pregunta bastante profunda porque nos habla de muchas cosas, de muchas realidades que nosotros llegamos a vivir, que nosotros llegamos a pasar. Antes de eso, hermanos, antes de llegar al pasaje que nos ocupa el día de hoy, que es Mateo 13, del 18 al 23, vamos a hablar de una iglesia que estaba pasando por una crisis muy complicada, y esta crisis estaba sucediendo precisamente porque ellos habían escuchado, pero no estaban aprendiendo, no estaban realmente atesorando esa enseñanza que habían aprendido. Y entonces otras enseñanzas ya estaban llegando a su corazón y estaban causando crisis. Esta iglesia de la cual estamos hablando, hermanos, es la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Y esta iglesia, bueno, ¿quién era o quiénes eran los Gálatas? Esta iglesia estaba conformada tanto por judíos como gentiles. Estas personas habían creído en el evangelio que había sido predicado por Pablo. Con el pasar del tiempo, hermanos, algunos de los judíos que no pertenecían a esta y que no creían en el evangelio comenzaron a introducirse dentro de esta iglesia y por tal empezaron a transmitir sus ideas equivocadas. Estas ideas que tenían que ver con seguir practicando todo lo que venía en la ley y además todo lo que los intérpretes de la ley habían designado como lo que se debía de estar practicando en la vida de las personas. Eso es lo que estaban empezando a transmitir a la iglesia, a meter a la iglesia, de manera que los creyentes estaban siendo engañados y estaban alejándose del verdadero cristianismo y estaban, por lo cual, aceptando ya los ritos que anteriormente se practicaban y estas ceremonias judías que se practicaban antes de que Jesús viniera a la tierra. Entonces Pablo tiene que reafirmar que la salvación no es por obras, que la salvación no es por obedecer la ley, sino que es por la fe. Y eso es lo que va a recalcar. De hecho, en Gálatas encontramos también que Pablo les dice: ¿cómo es posible que ustedes ya teniendo que ser personas ya maduras, que puedan ser capaces de escuchar cosas sólidas, aún tienen necesidad de que se les explique, de que se les enseñe esas cosas tan cotidianas?
esas cosas tan sencillas que un creyente debe de saber. Aún necesitan que se les reafirme que la salvación es por la fe. Y si este fundamento está mal, pues obviamente todo lo demás va a estar mal. Y entonces el apóstol Pablo comienza a enseñarles y a reafirmar nuevamente lo que ellos habían escuchado, centrado totalmente en la palabra. Entonces, esta carta en lo general trata precisamente de purificar el evangelio, de quitar el evangelio todas esas cosas que ya se le habían intentado agregar, que se estaban pegando, adhiriendo al evangelio, pero que no tenía nada que ver con esto, y hacían que la iglesia estuviera en crisis, que tuviera problemas, división, pleitos. Y además de esto, pues no creciera, no llegara a una madurez. Porque cuando estamos creyendo en estas dos partes fragmentadas, no podemos crecer. Bien, entonces Pablo, además de reafirmar esto, es acusado como falso por estas mismas personas que estaban llegando a esta iglesia. Ellas decían que esta doctrina que les había enseñado Pablo no tenía nada que ver con Dios, sino que tenía que ver con cosas de hombres, con cosas terrenales. Y entonces los gálatas ya estaban indecisos con respecto a qué era lo que ellos tenían que hacer: vivir por la fe, creer en la gracia o circuncidarse. Fíjense hasta dónde habían caído ya esta iglesia, y por lo cual Pablo les escribe de esta manera en el capítulo 1, los versículos 6 al 10. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, a grandes rasgos, lo que trata esta carta es este problema, esta problemática que está surgiendo en la iglesia, que no está dejando crecer, que no está dejando madurar, y por lo tanto, los frutos que se están teniendo ahí no llegan a alabar a Dios y a cumplir su propósito realmente. ¿Cómo es que esta iglesia podía compartir el evangelio y ser de bendición para las naciones si ellos mismos estaban luchando, estaban indecisos con respecto a lo que creían? Yo creo que en muchas ocasiones nos pasa igual que esta iglesia. En muchas ocasiones comenzamos a confiar más en las obras, más en lo que nosotros podríamos llegar a ser, o en lo que ciertas personas por algún lugar que ocupan o por algo que saben nos están influenciando, y de esta manera comenzamos a practicar. ¿Qué sucede? Que la iglesia no crece, que la iglesia no puede compartir, y aunque comparte, esto no causa impacto en la vida porque hay algo que se le está agregando al evangelio. ¿Qué profundo es esto? Bien, entonces en el pasaje que hemos leído el día de hoy, hermanos, vamos a ir ahora a Gálatas 3 del 1 al 5, porque ahí vienen dos puntos bien importantes que Pablo les enseña a esta iglesia y que para hoy también son de bendición para nuestras vidas. El primer punto, hermanos, que podemos encontrar en este pasaje es que el Espíritu se recibe por aceptar la buena noticia. Pablo les presentó a Cristo Jesús, les predicó del Evangelio y de lo que había hecho nuestro Señor, y ellos lo aceptaron, lo creyeron esa verdad. Por lo tanto, por eso les fue dado el Espíritu Santo. No les fue dado por obedecer la ley. Y eso
Pablo lo reafirma, lo reitera, porque precisamente quiere limpiar la enseñanza que él les había dado de todas esas enseñanzas equivocadas. Ese es el punto número 1 que podemos ver en este pasaje que el apóstol Pablo quiere transmitir. Pero también el punto número 2 es que iniciamos con la ayuda del Espíritu Santo, vivimos por la ayuda del Espíritu Santo y terminamos por la ayuda del Espíritu Santo. No se trata de que empecemos por el Espíritu y después ya recae todo en nuestras obras, o para terminar recae todo en lo que podamos hacer, sino que desde principio a fin debemos vivir por el Espíritu Santo, debemos vivir en obediencia por el Espíritu Santo. No se trata entonces solamente de que vivamos en cierto grado de nuestra vida por el Espíritu, en obediencia al Espíritu, y posteriormente nos olvidemos de él. Nuestra vida depende de la obediencia del Espíritu Santo. De manera entonces, hermanos, que Dios sigue transformando, que Dios sigue haciendo milagros, pero no por el hecho de que solamente estamos obedeciendo la ley, sino porque tenemos fe en el mensaje que nos ha sido predicado. Esta iglesia, a pesar de la inmadurez que tenía, a pesar de que estaba estancada en estas circunstancias, aún tenía la bendición de seguir viendo milagros, de seguir viendo las vidas que estaban siendo transformadas, influenciadas por el Espíritu Santo, pero no como se quisiera. Sin embargo, esto no estaba sucediendo porque ellos estaban haciendo las cosas bien en cuanto a obedecer la ley, sino porque habían creído y habían tenido fe en el mensaje. De manera que el apóstol Pablo urgentemente les dice, tienen que volver a la verdad del Evangelio. Ya dejen todas esas palabrerías que no tienen nada que ver con esto. Bien, entonces, ¿para qué estamos hablando de esta carta, hermanos? Bien, porque nosotros como iglesia también tenemos muchas luchas. También llegamos a sentirnos estancados, como lo decía hace unos momentos. Y en muchas ocasiones nosotros vamos cada domingo a la iglesia y puede ser que no faltemos ninguno, ni a estudios bíblicos, ni a clases, ni a nada por ese estilo. Pero sucede que lo que estamos escuchando realmente no está quedando bien fundamentado. Lo que estamos escuchando quizá puede llegar a alguna otra persona y hacernos dudar. Entonces, hermanos, este pasaje que vamos a estar leyendo en estos momentos, tanto de Mateo como de Gálatas, nos habla de las consecuencias que hay cuando nosotros abrimos nuestro corazón a otras ideas y dejamos la verdad, dejamos la centralidad del Evangelio, y también cuando hay otras cosas externas que le damos más importancia y por lo cual dejamos de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y es una examinación, ¿qué tipo de oyente estoy siendo? ¿Realmente estoy escuchando? Por eso el tema del día de hoy es, ¿de verdad me estás escuchando? Seguimos entonces. Recordemos que Mateo enseña que Jesús es la promesa cumplida a través de toda la palabra. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento se viene a cumplir en el Nuevo Testamento. Y es uno de los énfasis que Mateo tiene al escribir este testimonio con respecto al Evangelio. Lo podemos ver en el pasaje, en el capítulo número 13 de Mateo, si me quieren acompañar a buscarlo. Mateo 13 del 34 al 35. Dice de la siguiente manera: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y esto lo vemos plasmado en el Antiguo Testamento en Salmo 78 del 1 al 2, donde dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces aquí Jesús
está explicando cuál es el propósito de las palabras. Uno de esos propósitos lo vimos hace 8 días, que llegábamos a la conclusión que solamente este misterio puede ser entendido por aquellos que el Señor ha escogido. Y en este caso también para que se cumpla la palabra, para que las personas tengan la convicción de que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se está cumpliendo ahora en el Hijo, que es Cristo Jesús. Teniendo esto claro, entonces, hermanos, podemos decir que toda la palabra habla de Cristo Jesús, nos va a guiar a Él, y también el énfasis de la palabra de Dios es que nosotros seamos como Cristo Jesús. De manera entonces que el Señor en Mateo 13, del 1 al 9, habla acerca de una parábola, la parábola del sembrador. Y es bien interesante, hermanos, que cuando el Señor habla a la gente de una parábola, posteriormente Él va a sus discípulos y les enseña la realidad de lo que Él quiso decir. Muchas personas, obviamente, al escucharlo no entendían, pero el Señor tiene una especial preocupación y una especial atención para con sus discípulos. De manera entonces que podemos ver la explicación de esta parábola en el pasaje, en el capítulo número 13, un poco más adelante, del 18 al 23. Mateo 13, del 18 al 23. Y aquí es donde nos explica nuestro Señor Jesús qué es lo que pasa con muchos de nosotros, qué es lo que pasa con todos aquellos que están recibiendo el mensaje. Vamos a examinar esto por unos momentos, hermanos, y esto nos ayudará a seguir creciendo sin duda alguna. Primeramente, cuando escuchas pero no entiendes, entonces viene el enemigo y arrebata la enseñanza. Lo encontramos en el versículo número 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En la traducción al lenguaje actual, dice algo bien interesante con respecto a estas personas, hermanos, que escuchan pero no entienden. Vamos a escuchar lo que dice Mateo 23, 23 al 26. Habla acerca de unos ciegos, de estos fariseos. Dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tal como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos. Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera». Cuando los fariseos estaban escuchando esto, obviamente se estaban sintiendo ofendidos, porque sin duda alguna ellos estaban escuchando la palabra, estaban escuchando la ley y de hecho se consideraban maestros de la ley. Pero ¿qué sucede con lo que el Señor está explicando aquí? Cuando escuchas pero no entiendes, viene el enemigo y arrebata la enseñanza. Cuando no entendemos lo que dice la palabra de Dios, sucede precisamente lo que la vida de los fariseos está reflejando: hipocresía. Descuidan los asuntos verdaderamente importantes y se basan solamente en las cosas superficiales. Limpian solamente el exterior de sus vidas, prácticamente quieren aparentar, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno, es lo que dice el Señor. Y más adelante también les llama sepulcros blanqueados. Y esto habla pues de que un sepulcro tiene por fuera
un adorno, pero por dentro está algo putrefacto, está algo que está pudriéndose totalmente. Y entonces eso es precisamente lo que el Señor quiere enseñar a todas aquellas personas que están escuchando. Hay personas que escuchan pero no entienden, y entonces viene el enemigo, quita esa semilla que ha sido predicada e implanta algo que en vez de ser de bendición está carcomiendo la vida, está destruyendo la vida. De manera entonces, hermanos, que el Señor es claro y nos pregunta el día de hoy: ¿será que tú estás escuchando constantemente la palabra de Dios, pero no la estás entendiendo? Para entender, hermanos, la palabra de nuestro Dios, hace falta que tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Como lo decía el apóstol Pablo, no se basa de tratar de obedecer, de tratar de cumplir, de tratar de aparentar, sino se trata de tener el Espíritu Santo, es de creer en ese evangelio. De manera entonces que el Espíritu Santo nos ayudará a entender. Pero también debemos estar estudiando constantemente, empapándonos de información de manera que la Escritura quede bien guardada en nuestros corazones. Realmente, si solamente en la mañana leemos un pasaje y decimos, bueno, ya cumplí, ya leí la palabra, ahora ella va a ser mi lámpara, ella va a ser mi guía y me va a librar de muchas cosas, pero posteriormente apenas vamos saliendo de nuestro hogar, ya no nos acordamos qué es lo que leímos. Eso pasa precisamente con las personas que no entienden. Viene el enemigo y arrebata todo, y hemos visto cómo el Señor Jesús realmente pues explica esto. Ahora, los fariseos realmente estaban estudiando la palabra de Dios, estaban alimentando constantemente de información, de interpretaciones que se le daban a la ley. Pero quiero que entendamos muy bien esto. Primeramente habíamos dicho que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender, y posteriormente nosotros comenzamos a empaparnos de más información de manera que esto sea de bendición. Porque también si tratamos solamente de manera intelectual llenarnos y llenarnos y llenarnos de información, esto tampoco es eficaz. El Espíritu Santo tiene que estar presente, de manera que necesitamos creer en el Evangelio. Siguiente. Cuando escuchas, pero pueden más los problemas. Tal vez en el primero, hermanos, hay algunos que se consideren así. Pero yo creo que en este, hermanos, es donde más los creyentes tienen dificultades. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a la iglesia, pero dejamos algún pendiente en nuestro hogar? ¿Cuántas veces no estamos en reunión de oración, pero estamos también atendiendo otra cosa? Quizá estamos pensando en cómo solucionar algún problema, o algo nos tiene ahí ocupados en nuestra mente, y por lo tanto no estamos prestando atención a lo que el Señor nos está diciendo. Fíjense bien lo que dice Éxodo 14:4. Primeramente hay una promesa que Dios le había dado al pueblo. El Señor les había dicho: yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos, pero cuando lo haga destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Aquí está hablando de cuando el pueblo ya estaba saliendo de esta opresión, de esta esclavitud del pueblo de Egipto. Y entonces el faraón los había dejado, pero el Señor endurece su corazón y el faraón va tras el pueblo. Pero el Señor le había dicho esto al pueblo: aunque ellos vengan, yo los destruiré, yo les libraré, y ellos sabrán que soy Dios. No les quedará ninguna duda de que soy Dios. Pero sucede que el pueblo no se centró en esta promesa que el Señor les había hecho, sino que se centró en los problemas. Y lo vemos en Éxodo 14, del 10 al 12. Dice: poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venía persiguiéndoles, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron:
¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir al desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Fíjense qué respuesta, qué actitud tan inmadura tenía el pueblo. Porque no estaba creyendo en lo que el Señor les había dado, ese mensaje que el Señor les estaba dando constantemente. Y esto también lo podemos escuchar hoy en día, hermanos. Puede aplicar muy bien para la situación en la que nosotros estamos viviendo. Porque el Señor ha dicho, yo te sustentaré, yo soy tu médico por excelencia, yo estaré contigo. Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Absolutamente todo lo que nosotros necesitamos es el Señor. Y en los miércoles también hemos estado escuchando acerca del yo soy. Entonces, no nos debería quedar duda con respecto a lo que Dios ha dicho y lo que va a hacer, pero en muchas ocasiones centramos más nuestra mirada en los problemas, en las circunstancias, en la enfermedad, de manera entonces que tenemos temor. El pueblo es lo que experimentó. Cuando vieron el rey que venía, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, después de que el Señor ya nos ha dicho, yo estaré contigo, aún así seguimos diciendo, Señor, por favor, ayúdame? ¿Cuál sería la actitud correcta? Bueno, decir, Señor, tú ya me has dicho que confíe en ti, que estarás conmigo, y por lo tanto yo estoy firme en eso, Señor, ayúdame. Y más adelante se ve la respuesta de lo que el Señor le dice al pueblo. Dice, en el pasaje número Éxodo 14:15, la respuesta del Señor es algo quizá molesta o quizá pues insatisfecha o quizá triste, no lo sé, porque Él dice, ¿por qué pides mi ayuda? Le dice a Moisés juntamente con todo el pueblo, ¿por qué pides mi ayuda? Mejor dile al pueblo que avance. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer. Seguir avanzando porque el Señor ha estado y estará con nosotros en cualquier enfermedad, en cualquier circunstancia. Pero ¿qué necesitamos? Escuchar el mensaje que el Señor nos ha dado. Que los problemas, hermanos, no sean un impedimento para que nosotros escuchemos el mensaje y creamos en él. Ya hemos visto una iglesia que ha creído en otro mensaje que no es el mensaje del Evangelio. Ya hemos visto otras personas que han llegado a la palabra pero no la han entendido. Y ahora los problemas son otra cuestión que también nos puede mantener en ese estancamiento. Bien, entonces hemos visto el testimonio también del pueblo de Dios y de lo que sucede. Por eso el Señor dice del 20 al 21 del capítulo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, esto es, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, examinemos nuestro corazón con respecto a esto. Otras personas sucede que aman más al mundo, y esto lo podemos ver en el versículo número 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Un ejemplo de esto, hermanos, sin lugar a dudas, es el joven rico. El joven rico había cumplido con cada una de las demandas de la ley, según su perspectiva, porque nosotros obviamente sabemos que eso no se podía realizar. Y entonces el Señor le demuestra que es mentira lo que él está diciendo, cuando le dice, ok,
si has hecho todo esto, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí precisamente vemos cómo el joven amó más sus posesiones, lo que tenía, que realmente obedecer lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Cuántos de nosotros quizá también amemos más al mundo y las cosas que nos ofrece este mundo, de manera que estamos despreciando el mensaje que Dios nos ha dado porque hemos visto algo que anhelamos más? También en Génesis 11, del 1 al 9, los hombres que vivían en ese tiempo, lo que quisieron es dar valor realmente a lo que había en el mundo. Querían también un nombre para ellos, querían ser reconocidos, querían algo para ellos egoístamente, y entonces no se dieron cuenta precisamente de lo que el Señor había demandado de ellos. El Señor les dijo a ellos: esparzan, ocupen toda la tierra, crezcan y sigan el camino que les he mostrado. Fíjense bien que ellos ya habían sido testigos, hermanos, de lo que había sucedido anteriormente y de las consecuencias de la rebelión, de lo que podría pasar con respecto a seguir sus propios impulsos egoístas. Pero aún así ellos no quisieron entender. Y esto pues estamos hablando de la Torre de Babel. Cuando ellos comenzaron a construir esta gran obra, y veíamos los domingos que estábamos llevando este estudio de Génesis, que el Señor tiene que descender y confundir las lenguas. El punto ahí es que ellos estaban amando más lo que este mundo les podía ofrecer y lo que este mundo lo que podían hacer en este mundo, de manera que estaban despreciando el mensaje, la dirección que el Señor les estaba dando. También esta palabra de nuestro Dios nos muestra que en el corazón del ser humano, muchas ocasiones queremos más o nos interesa más nuestro propio bien que el bien precisamente que nosotros debemos estar llevando por obedecer al Espíritu Santo, como lo enseñaba Pablo a los Gálatas. ¿Qué podemos concluir con respecto a toda esta enseñanza, hermanos? Muy bien, lo dice perfectamente Juan 2, del 15 al 17. Es una exhortación para cada uno de nosotros, amados hermanos. En estos tiempos de pandemia, no nos va a librar otra cosa, hermanos, más que nuestro Dios. Y esto que quede bastante claro. Y no vamos a permanecer en pie si no confiamos en el mensaje que el Señor nos ha dado. Y esta es la exhortación, hermanos. No querían ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios, el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Amados hermanos, tenemos que escuchar esta palabra, tenemos que atesorarla. Todo lo que el mundo llega a ofrecernos, todas las problemáticas que pueden estar a nuestro alrededor están por finalizar. Pero lo único que puede prevalecer, lo único en lo cual podemos tener certeza en todo momento, es la palabra de nuestro Dios. De manera entonces, hermanos, que somos invitados a escuchar la palabra con todo nuestro corazón. Y este es el último punto que vamos a estar viendo el día de hoy. Cuando escuchas y entiendes, de manera que das mucho fruto. Versículo número 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Y esto lo podemos ver más que evidente en el Salmo número 1. Si ustedes quieren acompañarme, Salmo número 1 del 1 al 3. A comparación de las personas que no entienden que los problemas pueden más y que el amor a este mundo puede más, podemos encontrar aquí a este hombre que es bienaventurado. Dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es decir, de burladores. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿De qué manera entonces nosotros podemos tener prosperidad? No por el hecho de creer algo, no por el hecho de ya pertenecer a una religión, sino porque realmente hacemos nuestra delicia la palabra de Dios. Quiero mencionar algo bien interesante aquí, hermanos. Cuando nosotros vamos tras algo, generalmente es porque nos va a traer algo que nos gusta, un placer que nos gusta. Por ejemplo, tomar. Lo hacemos porque provoca en nosotros un placer que nos agrada y buscamos eso. Y entonces la manera en la cual nosotros podemos cambiar esta situación de vulnerabilidad, de tristeza, en todas las adicciones, lo que debemos hacer es encontrar nuestro placer en lo que verdaderamente puede darnos placer y satisfacer todo lo que necesitamos, que es la palabra de Dios. Por eso, bienaventurado el hombre que medita en su ley de día y de noche, que está ahí en todo momento. Quiero también citar el pasaje en el cual Jesús está en un pozo y entonces llega una mujer y el Señor le ofrece agua viva. El Señor le dice, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y entonces la mujer dice, bueno, Señor, ¿cómo es que tú me vas a dar agua si ni siquiera tienes algo con que sacar del pozo? Siempre el hombre no entendiendo el mensaje, no captando lo que el Señor quiere decir. Y es hasta que el Señor le explica, que le dice, esa agua que te estoy diciendo soy yo. Si tú quieres realmente satisfacer ese deseo de compañía, ese deseo que tanto necesitas, realmente tienes que buscar la fuente única que te puede dar vida. Porque realmente lo que tú estás buscando es algo que llene esa necesidad de vida, de algo completo. Y eso, lo único que puede llenarlo soy yo. De manera entonces que esta mujer se marchó y creyó, y entonces comenzó a hablar de esta maravilla que el Señor le había dado. Recordemos que el Señor había examinado su vida. Esta mujer ya había tenido varios esposos y con ninguno de ellos realmente había encontrado lo que ella necesitaba. Quizá ella estaba pensando, necesito compañía, necesito a alguien que me dirija, que esté conmigo en los problemas, que me haga sentir valiosa. Pero eso no es lo que ella necesitaba. Lo que necesitaba es al Señor. Finalmente, hermanos, el Señor, después de compartir esto, también quiere que sus discípulos examinen la enseñanza y vean qué tanto de esa enseñanza se está aplicando a su vida. Y el mismo propósito tenemos el día de hoy. Si ponemos atención de los versículos 24 al 30, habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y entonces ahí explica que el trigo y la cizaña crecerán juntos. De manera que cuando sea el tiempo de la siega, los frutos serán la evidencia de lo que realmente es la persona. ¿Qué frutos entonces estoy dando? ¿Qué tipo de receptor del mensaje del Señor estoy siendo?
¿Qué frutos está llevando mi vida? Pensemos por algún momento, hermanos, y ahí obtendremos la respuesta. ¿Será que estoy oyendo pero no estoy entendiendo? ¿Será que estoy oyendo pero necesito solucionar algunos problemas antes? ¿Será que amo más a este mundo? Queridos hermanos, el Señor es nuestra esperanza, sí, es nuestro refugio. Sin embargo, cada uno de nosotros también tenemos que llegar a cumplir cada uno de estos puntos tan importantes, vivir por estos principios que hemos escuchado. Y entonces, de esta manera podremos seguir adelante. De esta manera la pandemia realmente sí causará circunstancias complicadas, pero podremos soportar porque hemos creído en el Evangelio. Podremos seguir avanzando porque hemos creído en el Evangelio. No trataremos de mostrar vidas cultivadas, sino que seremos vidas cultivadas en armonía, en amor. No estaremos descuidando lo importante y haciendo cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, sino que estaremos cumpliendo con nuestra tarea, con nuestro llamado. Amados hermanos, el Señor nos pregunta el día de hoy, ¿de verdad me estás escuchando? Queremos invitarles, hermanos, que escuchemos con todo nuestro corazón el mensaje que el Señor nos ha dado y de esta manera seamos más que victoriosos. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Respondamos con gratitud y para ello les invito a buscar en sus himnarios el himno número 610, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Hoy lo quisiera saber. ¿Dónde está el sitio donde debo ir para cumplir mi deber? Día por día condúceme, pacientemente instrúyeme, sea mi oración contestada aquí. ¿Qué quieres tú de mí? Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy por siempre habré de acatar solo tu voluntad. En el desierto o en la ciudad, en donde está mi lugar, gozo y consuelo hay que brindar. ¿Cuál es tu voluntad? Cuando contemplo la cruenta cruz, llena de angustias y de dolor, vano paréceme todo honor del mundo sin Jesús. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad. Fuente de gracia yo quiero ser y un manantial de tu amor. Al pecador que va a perecer en busca de un Salvador. Gloria del mundo no quiero yo, solo yo anhelo en tu luz andar. Que el mundo pueda testificar que hago tu voluntad. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad. Ha llegado el momento de depositar nuestras ofrendas, así que para ello les invito a escuchar la lectura bíblica que se encuentra en Malaquías 3:10. Y dice la palabra de Dios: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa,
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Asimismo, hermanos, les invito a buscar en sus himnarios el himno número 444, Traed los diezmos. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Consagremos estas ofrendas, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en los santos cielos, nuevamente nos acercamos ante tu presencia, en esta ocasión depositándote nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Padre. Te pedimos que sea de bendición para tu amada Iglesia Génesis, que sea para el extendimiento de tu obra, Padre. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido depositar sus ofrendas, Señor. Y los que no han podido, te pedimos que tú siempre suplas todas sus necesidades, Padre, como lo has hecho hasta hoy. Gracias, Padre, por tus infinitas bendiciones, por todo lo que nos das. Oramos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a finalizar este culto del día de hoy. Vamos a realizar la oración final. Señor, en esta hora llegamos al final de este culto. Sin embargo, Padre, somos conscientes de que no hemos llegado al final de la adoración que estaremos dándote durante toda nuestra vida desde que tú nos has llamado. Reconocemos que seguimos en el camino, Señor, y por lo cual también reconocemos que necesitamos de ti, que así como empezamos por fe y así como tú nos diste el Espíritu Santo, también en el resto de nuestras vidas seguiremos dependiendo de Él, seguiremos en obediencia, Señor. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas dirigiendo, Padre. Gracias porque en este día también pudimos convivir con nuestros hermanos, pero también, Señor, pudimos examinar nuestras vidas. Padre, tú conoces perfectamente nuestros corazones y sabes bien si estamos escuchando tu mensaje, si realmente estamos siendo buena tierra, Señor, que está dando fruto. Padre, te pedimos que tu amada iglesia pueda caminar con ese mensaje presente, Señor, y que nuestras vidas constantemente puedan estar dando frutos que agraden y alaben tu nombre, Señor. De tal manera que nos ayudes a crecer, a madurar, Señor, y a trabajar para tu obra. Padre, esa es nuestra petición. Te agradecemos por estos tiempos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a escuchar ahora los avisos. Primeramente, el próximo domingo los esperamos, hermanos, nuevamente en este mismo horario. Nos reunimos todos como familia y alabamos a nuestro Dios nuevamente, hermanos. También recordarles que el día lunes y martes nos vemos a las 9 de la noche para estar orando y tener nuestro devocional diario, hermanos. El miércoles a las 7 tenemos nuestra reunión de oración.
Recuerden que les enviamos la liga para que se puedan conectar, esto desde el grupo. Así que hermanos, no falten en este día que es de gran bendición. Estamos examinando la palabra de nuestro Dios con respecto a los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Y hermanos, algo muy importante, jueves y viernes que teníamos nuestro devocional a las 7:30, ahora lo estaremos llevando también a las 9 de la noche. Apúntenlo en su agenda, pasamos de las 7:30 a las 9 de la noche. Toda la semana vamos a estar reuniéndonos a esta hora. El sábado, hermanos, a las 6 de la tarde, recuerden todos mis hermanos de discipulado, estaremos tomando la clase. Es todo por el momento, hermanos, sigamos al pendiente y también sigamos dando atención a los avisos que hemos enviado al grupo y seguimos en contacto, hermanos. Dios les bendiga.